Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos, como les decíamos antes, a analizar o por lo menos a debatir algunas de las propuestas concretas que en estos últimos días hemos ido escuchando, las que nos han parecido quizá más llamativas o que quizá han podido llamar más la atención o las que quizás más puedan afectar al día a día de los granadinos, al menos los que residen y se mueven por el centro de Granada. Me gustaría empezar por la que conocimos hace unos días, del desembovedado del río Darro. Lo ha propuesto la confluencia de Podemos y bueno, lo que defiende además con técnicos, con informes técnicos y con el diseño detrás, de lo que supondría para Granada que lo que en su día se embovedó, ahora pues el río Darro estuviera al aire en todo o parte de su trazado del centro. Entiendo que en Plaza Nueva no, pero sí en todo su trazado por Reyes Católicos y Puerta Real y Acera del Darro hasta su confluencia con el río Genil. Bueno, no sé cómo lo veis, en el plano muy bonito. Ahora, llevarlo a cabo realmente era una propuesta de análisis, de debate, ¿no? Hay que debatir qué estilo de ciudad queremos. Se están haciendo cosas similares en otros países del mundo europeos, nos ponían también ejemplos, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Factible? ¿No factible? ¿Es una locura? Factible todo. No, factible es cuestión de poner. Lo acabas de decir tú, es cuestión de dinero. A mí me parece estupenda la idea, rescatar esa Granada romántica de hace 2 siglos, me parece una idea fantástica, ¿no? Y la verdad es que es lo que se está viendo en cualquier ciudad importante de Centro Europa, ¿no? De ciudad histórica del tipo de Granada. El problema es lo que vale eso y el problema es la situación, porque claro, no solamente es levantar el embovedado, sino qué hacemos ahora con cómo se articula y se planifica la red viaria que va a través de ese embovedado, cómo quedan la vivienda, los accesos a las calles. O sea que, es decir, vamos a recuperar, que por cierto, eso quien viene luchando desde hace ya muchos años con el tema César Girón, precisamente, con su Granada romántica, ¿no? Lo que es recuperar el nombre, ¿no? Y lo que supuso el romanticismo de Granada de hace un siglo y medio. Pero en definitiva, claro, el proyecto yo no lo conozco. No sé si eso simplemente es un textos recurrentes que se hacen en pre-campaña, que luego se olvidan en el cajón y se sacan en las otras elecciones siguientes, pero que eso tiene que suponer un coste que no sé hasta qué punto la ciudad está en posibilidad de hacerlo. Bueno, yo creo que la ciudad realmente es imposible que acometa una obra de tal calibre. Imagino que recurriría a fondos europeos y no sé tampoco si Europa estaría dispuesta a aportar dinero para una cuestión al fin y al cabo de embellecimiento de una ciudad. O sea, yo lo veo como una imagen bucólica, pero la verdad que yo no le veo ningún... No digo sentido porque quedaría extraordinariamente bien. Una cosa es que se pueda hacer, otra cosa es que os guste el proyecto o que lo veáis. Bonito otra queda, cosa que se puede hacer. Bonito queda, el río por allí chiquitito, dando eso, serpenteando, eso genial, pero ahora yo creo que llevar eso a cabo es impensable. Yo como dejaremos que Jesús termine como parte de lo que seguramente nos desvelará. Nos desvela algún dato, ¿verdad? ¿A quién puede oponerse conceptualmente a que, no sé en qué parte, pero el río Darro estuviera abierto, ¿no? Eso conceptualmente no puede negarse nadie que tenga 2 dedos de luces. Lo que pasa es que esa imagen de esa Granada romántica, pues que Granada hoy es otra cosa, y no solo ya por la afección viaria, que seguramente el sistema de autobús o de metro permitiría otra salida, sino el propio coste civil de una obra que luego, una vez desembovedado, tendríamos río Darro o no tendríamos río Darro, porque tampoco hay agua y tampoco llueve, que vendría el siguiente paso. Yo creo que el Genil es otra cosa. Mejorar la naturalización del Genil, eso es otra cosa que además estamos casi obligados todos a hacer, pero la propuesta del Darro creo que es una propuesta provocadora y como tal me parece bien. No ha sido desempolvada para esta campaña, porque al menos para la anterior también estuvo encima de la mesa. Creo que los propios proponentes son conscientes de que no es que esté condenada a dormir el sueño de los justos, sino que está condenada a servir de debate, de controversia ciudadana, de debate y de opinión pública, pero creo que pensar
que en el corto plazo eso pueda materializarse, no solo eso, sino toda la obra adyacente, pues creo que ahora mismo es un poco un sueño, pero bueno, un sueño agradable en cualquier caso. ¿Un sueño, Jesús? Bueno, no sé, ya estaba intentando recordar quién fue que definió Granada como la ciudad que mata a sus poetas y entierra a sus ríos, ¿no? Y sí, es un sueño, pero ¿por qué no va a poder ser realidad? Es decir, yo creo que si vemos, mirando el presente, la que se dice que es la calle más bonita de Granada, hay quien ha dicho que hasta la más bonita del mundo. Bueno, yo no me llega el granadinismo para hacer afirmaciones así, es muy difícil elegir cuál es la calle más bonita del mundo, ¿no? Pero de las más bonitas seguro es la carrera del Darro, y imaginar que eso tuviera continuidad hasta la desembocadura en el Genil, pasando por Reyes Católicos, pasando por todo lo que ahora es el Embovedado, pues yo creo que eso sería un atractivo, no ya solo pensando en el turismo, sino para el paseo, para el disfrute de la gente de Granada, pues muy importante, que merece la pena considerarlo. Entiendo que no es fácil, entiendo que exige un replanteamiento a fondo de qué modelo de ciudad queremos, entiendo también que el callejero del centro no facilita tampoco mucho las cosas pensando en alternativas para el transporte público, pero bueno, ya hubo un tranvía que serpenteando mucho pues pasaba por paralelas y pasaba por la Facultad de Derecho y pasaba por calles estrechas del centro, y en Lisboa siguen circulando tranvías por calles mucho más estrechas que las nuestras, tranvías de estos antiguos, y ahí están y son parte del atractivo de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que sería una seña de identidad muy importante. Y otra cosa, que yo vivo al lado, el potencial que tiene el Darro con tan poca agua como lleva para refrescar el ambiente de la ciudad. Yo no sé hasta dónde llegaría ese fresco, ¿no? Pero todo el que haya pasado desde Isabel la Católica para arriba ve que cambia la temperatura en cuanto que te metes en ese último tramo de Reyes Católicos, y no digamos ya Plaza Nueva, la carrera del Darro. Tanto en invierno como en verano. Es un aire acondicionado natural que tenemos, pues que a lo mejor tendría una trayectoria un poquito más larga, ¿no? Y que también vendría bien para refrescar la ciudad, para hacerla más agradable. En fin, yo creo que las ciudades al final atractivas para sus propios habitantes son las que son ambiciosas, son las que a veces son capaces de reconciliarse con su propio pasado. Hay que entender que aquello se embovedó también en parte porque estamos en una época donde había curtidos de pieles y los residuos iban al Darro y aquello olía fatal. Eso ya no es así, es decir, tenemos un río. Y para mí es un milagro el Darro. El otro día me asomé para comprobar si todavía llevaba agua, porque digo, después de 2 meses sin llover, un río que tiene un cauce tan pequeño, que se forma muy cerca de Granada, en Bea, ¿cómo es posible que todavía tenga agua después de 2 meses sin llover? Pues tiene, siempre, aunque sea una laminita, tiene y sigue refrescando. Entonces, pues bueno, disfrutemos más de eso, ¿no? La calle más fría de Granada y que tiene su microclima es la Cárcel Baja, ¿eh? Eso no pertenece a Granada. Pero yo estoy con lo que dice Chema, tenemos un río Genil magnífico, con un potencial muy bueno de desarrollo cultural, deportivo y ecológico, y lo tenemos ahí medio abandonado. Tenemos incluso lo de las aguas bravas que se montaron para el Campeonato del Mundo de Esquí con los motores instalados. Que eso, o sea, que me decía Manolo Vizcaíno, que fue presidente de la Confederación Hidrográfica, que fue el que lo participó en aquel montaje, que todavía funciona. Y nadie cae en decir, vamos a poner esto en uso, vamos a poner esto en valor, ¿no? Como se dice ahora. Vamos a darle a esto un uso, como dice Jesús, ¿no? Que además que eso refrescaría lo que es toda aquella zona y le daría pues un cierto aspecto bucólico a toda aquella zona, y además es una zona bastante amplia, ¿no? Que llega casi al centro. Y por ahí quizás, como ha dicho Chema, sería interesante que alguien dijera algo al respecto, pero no dice nada. Y entonces estamos en proyectos de la Granada romántica, muy bucólica, muy bonito, pero bueno, que tiene un coste que evidentemente no va a tener el poner unos motores que ya están en funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Como puede pasar en el Genil. Hombre, verá que estaréis de acuerdo, era otro de los temas que yo quería sacar, que algo hay que hacer con el río Genil a su paso por Granada, porque si los árboles nos dan frescor, el calorazo que nos mete la lámina de hormigón que pasa por el puente romano y por la zona de Escolapios, eso es tremendo. ¿El qué? Pues no lo sé, pues ya hemos hablado varias veces de eso. Algo, sí,
porque es que yo creo que no digo insostenible, podemos vivir con esa lámina de hormigón, no nos vamos a morir. Bueno, eso quitarlo imposible. Pero, claro, eso ya hacer quitarlo, algo sobre lo que hay. Sobre lo que algo se tiene que poder, hasta la sombra, algo. Sí, que recicle el agua para un lado para otro y que a eso le dé un movimiento, que le dé frescor. Pero claro, ya quitar eso es imposible. Lo que hay de Puente Verde tiene para que haber arriba, para modificar eso. ¿no? Pues lo que hay de Puente Verde para arriba, que es un cauce más pequeñito, pero que tiene árboles a los lados y tal, podría ser una referencia para de Puente Verde. Pero agua abajo, ¿no? La renaturalización del río Genil la llevaba Izquierda Unida en las elecciones anteriores, ¿no? Y yo no sé si es que he leído mal o lo he soñado. No, no había tenido el placer de Europa para acometer esa... Bueno, hubo una propuesta del ayuntamiento. Hubo una propuesta que se matizó, bueno, pero se puede insistir. Yo le encuentro más sentido, desde luego, que yo lo otro me parece magnífico, pero más realista quizás sea, y cuando la gente ya vea el Genil bonito, pues lo mismo, la otra idea va calando y se buscan fondos, pero en fin, yo con todo respeto lo veo lejano en el tiempo. Pues tenemos 15 días que todavía no nos ha dado tiempo para empezar a coger programas y ver si alguno de los partidos, que no lo sé todavía, en alguno de los programas ha decidido meter este asunto y meterle... Bueno, que yo creo que es importante, sobre todo, fíjense ustedes qué calor hace en la fecha en la que estamos. Insisto, semejante lámina de hormigón, que eso tiene que subir la temperatura, el que entienda que me lo diga, pues por lo menos 1 o 2 grados por aquella zona. Y no solo eso, y porque hay muchos árboles alrededor, si no eso sería un horror. Y ya llegando a la Inmaculada, toda esa agua estancada, sucia, con basura flotando. Y los pobres patos, que están siempre por allí. Que están siempre por allí. Más cosas. Otra propuesta que hemos escuchado estos últimos días. Bueno, también Podemos plantea una ley para que Granada y el área metropolitana se constituyan como una entidad local. Es algo que creo que tampoco es nuevo. El área metropolitana es cada vez más grande, o sea, la gente que vive en Granada cada vez vive más en los pueblos de alrededor, pero la unión entre los pueblos del área metropolitana y Granada capital es indudable. Además es un tema encima de la mesa, sobre todo en los temas de movilidad, porque es lo que mayor conflicto genera, que todos los que vivimos fuera pues trabajamos en Granada y hay que moverse. ¿Sería realmente necesario que todo el área metropolitana se pudiera gestionar como un solo ente? ¿Mejoraría tanto su funcionamiento, sus servicios, o como está bien? Yo creo que la Gran Granada, como se la ha llamado, repercutiría muy beneficiosamente en todos los ciudadanos del área metropolitana de Granada, que somos más de 500.000, casi 600.000 personas los que hacemos uso o vivimos en lo que es el área metropolitana, y en Granada capital están 220.000 personas, y el unificar servicios evidentemente abarataría los mismos y por lo tanto habría recursos para más cosas. A mí me hizo gracia, es que me he reído cuando lo estaba diciendo, porque me he acordado de Paco Cuenca, que decía que cómo iba a ser, le preguntaban lo que al respecto de la Gran Granada, y decía que cómo le va a quitar cómo va a tener la misma idiosincrasia un ciudadano del Cedín que una persona de la Gavia. Entonces, que eso me hace por lo menos gracias. En cuanto que evidentemente, de hecho, incluso en algunos países, Francia y en algunos países de la Unión Europea, están por los gobiernos centrales, están uniendo localidades por ley, por norma, por decreto ley, ¿no? Como en cada país tengan diseñado su orden legislativo, porque evidentemente no tiene sentido que haya a 50 metros de una calle que separa un pueblo de otro, pues que haya 2 servicios de agua, que haya 2 servicios de recogida de basura, de residuos, o que haya lo que son todos los servicios municipales que pueden tener cada municipio, cuando quizás uno integrando todos esos servicios de esa gran área metropolitana sería mucho más barato, sería mucho más beneficioso, e incluso sería el servicio más adecuado a los tiempos que corren. Por lo tanto, yo creo que sería... Lo que pasa es, claro, aquí chocamos ahora porque según la ley, tendría que aprobarlo cada pueblo, y aquí ¿quién le pone ahora el cascabel al gato? Es imposible, tal como está la legislación al respecto, y no solamente eso, si es que estamos
107 municipios en Granada hace unos años y vamos ya por 172. Lo que estamos es creando nuevos municipios. O sea que es todo contrasentido. No, yo creo que esto suena bien, casi. Pero casi. ya existen mancomunidades que aunan servicio en otros municipios más pequeños, o sea que no tampoco estamos inventando nada. Yo creo que suena bien, casi como el abrir nuevamente el río Darro a su paso por hasta llegar al Genil, ¿no? Suena muy bien, pero lo veo también tremendamente complicado. Es decir, la sinergia, que es la palabra que se utiliza para decir que se pueden activar políticas comunes, se pueden realizar sin necesidad de una fusión. La fusión requiere un trámite administrativo que no es fácil y luego poner de acuerdo a un montón de administraciones, a un montón de ayuntamientos, cada uno con sus respectivos alcaldes y concejales, para borrar un poco la singularidad de su municipio y fusionarse con un ente global que puede sonar bien, de facilitar el transporte, de abaratar servicios, de mejorar incluso los servicios, pero el alma propia, la singularidad, la individualidad se difumina. Yo creo que se pueden alcanzar acuerdos para mejorar los servicios en el cual haya una unificación. De hecho, también esa es la función de las diputaciones, sí, pues es una de ellas, ¿no? Sin necesidad de de ese encorsetamiento en un solo. Ya digo, la idea no es que me parezca descabellada ni me parezca mal, me parece inviable en el sentido que lo veo tremendamente complicado, porque aquí discutimos por la cara del burro y os acordáis, ¿no? O por la estatua del caballo, en eso, ahora fusionar toda la área metropolitana en un solo núcleo urbano me parece también un sueño. ¿Pero por qué opináis que se perdería identidad o idiosincrasia si de lo que se está hablando es de aunar servicios, no historia ni nada de eso? Es que aquí hay un eterno debate que además en esta mesa con otros compañeros de tertulia ha salido el tema varias veces. Aquí siempre hay dos tendencias. Por un lado, como bien ha dicho Ignacio, existe la creencia de que efectivamente unificar servicios suele ser más rentable, más eficiente y menos gravoso para el ciudadano. Por tanto, hay que tender a que servicios que no sean indispensables y propios de cada municipio, como los que ya recogía el plan del área metropolitana hace 20 y tantos años, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos, determinadas políticas de movilidad. El consorcio de transporte existe y es lo más normal del mundo, el consorcio de la Vega Sierra Elvira para el tema del agua. Es decir, hay determinados servicios que es fácil unificar y si se hacen por consenso. Existe también la otra tendencia, y es que el ser humano tiene legítima, equivocada o acertada tendencia a querer gobernarse en comunidades cada vez más pequeñas, y por tanto todo el mundo quiere tener su ayuntamiento, y si es un barrio, su ayuntamiento de barrio. Entonces, sobre esas dos tendencias hay que intentar construir el debate del área metropolitana, pero hacerlo por consenso. Como se han unificado los servicios, ya existe el consorcio de transporte, existen mancomunidades. En la Alpujarra, por ejemplo, claro, no va a tener cada pueblo un camión de recogida de residuos, porque no podría. Ahora, 10 pueblos sí pueden pagar un camión de recogida de residuos, y la poca población, desgraciadamente, que hay permite que con un solo camión. Claro, luego ese camión tiene que llevar los residuos al vertedero, que ya cada vez menos pueblos quieren tenerlo, como es natural, pero bueno, todo se arregla. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que el final de este proceso sea, pues como hicieron Purchil, Belicena y Ambrós en los años 70, que es voluntariamente fusionarse en un solo municipio, o como hicieron Laroles, Picena y Mairena, fusionarse en el municipio de Nevada, o Mecina, Bombarón y Yege en el municipio de Alpujarra de la Sierra. Si se hace por consenso, cuando los vecinos han dado cuenta de que es mejor estar juntos que separados. Hacerlo por ley, pues creo que tiene un problema importante. No se puede. No se puede, además. Es que tiene que ser como tú dices, que los vecinos quieran. Tengo una anécdota de Mecina y de Yege. Ahí he pasado yo unos veranos. Y cuando se plantearon dónde hacer la piscina, pues ¿dónde está? En mitad del municipio, rodeada de secano. O sea, fastidia, sí es verdad que pueden llegar, fastidia realmente a los dos pueblos. Claro, porque está justo. Pero lo hicieron en mitad. Justo allí al lado, al borde de la carretera. Una cosa que parece tan simple, pues puede despertar polémica de por qué aquí sí, yo quiero lo mismo que le pones al otro, porque no puedes poner dos piscinas. No puedes poner dos, son cuestiones. Yo creo que aquí tampoco estamos hablando de fusionar todos los municipios, ¿no? La propuesta, por lo que puedo leer, habla de una entidad jurídica que no define muy bien, pero yo entiendo que sería más bien
respetando los municipios que existen, pues eso, poner en común los servicios. Y es verdad que existen ya instituciones para eso, pero también es verdad que no están funcionando como deberían, porque el Consorcio de Transporte pues no ha conseguido resolver el problema del billete único, por ejemplo, ¿no? Y mientras no haya un billete único que permita hacer transbordos, pues seguirá habiendo mucha gente que preferirá coger el coche, porque si vives en Ojíjares y tienes que bajarte en el Palacio de Congreso y luego tienes que ir a no sé dónde, porque a lo mejor trabajas en La Chana, coger uno tú o dos más y pagar 2 o 3 billetes cada día para la ida y para la vuelta, pues evidentemente eso no favorece el transporte público. Es un problema que hay que resolver, y estoy hablando de autobuses, pero creo que Granada, lo he dicho aquí también alguna vez, necesita una red de cercanías y se podrían aprovechar mucho mejor las líneas que ya hay de tren para poner en servicio por lo menos cercanías en los pueblos que van hacia Pinos Puente, ¿no? Y también la línea que va hacia Nayor. Y bueno, tuvimos de hecho una red de tranvías en su momento que era una especie de red de cercanías, con tranvías que llegaban hasta Durcal, ¿no? Eso se desmontó en su momento y creo que bueno, no hay por qué recuperar exactamente los mismos trazados, pero sí el concepto. En transporte necesitamos servicios comunes. En depuración de aguas, claro, tenemos ya regidores municipales que están en los tribunales por no haber depurado las aguas de su pueblo como les obliga la ley y la directiva europea. Pero cada uno de ellos dice con razón que con el presupuesto de su ayuntamiento no pueden hacer una depuradora. Y es que no puede, tampoco se trata de que haya una depuradora en cada municipio, sino que la haya donde las tenga que haber, y luego alguien tendrá que construir los colectores para que las aguas residuales vayan de los municipios que no tienen depuradora a los que sí la tienen. Eso es mucho más viable si hay una entidad común con recursos, evidentemente, compartidos, porque es que además eso nos está costando muchísimo dinero. Estamos pagando unas multas enormes por incumplir la directiva europea y además a costa de tener el río Genil, pues que está muy bien pasearse por esa especie de naturalización que han hecho de la Inmaculada para abajo, pero llega un momento en que no se aguanta el olor que hay allí por la falta de depuración. Desde la depuradora para abajo sigue habiendo vertidos de ganadería, etcétera. Todo eso yo creo que sí está poniendo de manifiesto, más el hecho de tener una entidad que cuide la vega, que haga un pulmón vegetal, un cinturón verde en torno a la ciudad de Granada, pero también para el disfrute de los municipios que la rodean. Hay muchas cosas que se podrían hacer en común desde una entidad compartida, ¿no? Sin necesidad de que eso suponga... Tenemos ese sentido tan especial, que yo recuerdo cuando tú, Chema, lo recordarás, se crea el Instituto Metropolitano del Taxi, que lo copian Sevilla y Barcelona, y en Sevilla y Barcelona funciona estupendamente, y aquí no hubo forma de poner de acuerdo a los de Chauchina con los de Santa Fe y los de Santa Fe. Siguen sin estar de acuerdo. Y siguen sin estar de acuerdo. O sea que hemos llegado a situaciones absolutamente esperpénticas, ¿no? Por intereses sectoriales, intereses muchas veces espurios, pero bueno, que es que tenemos la mala folla esta, entre comillas, de ser incapaces de eso. O sea, cosas buenas que hemos sido capaces de exportar, por decirlo de alguna forma así, aquí en Granada hemos sido incapaces de llevarla a cabo. Bueno, queda 1 minuto y medio nos queda para terminar, y bueno, a mí me gustaría, esto es muy difícil, yo lo pregunto, esto es muy difícil, pero de forma rápida me gustaría hacer una rondilla de cómo creéis que pueden quedar los resultados después de las elecciones. Anda, una quiniela. Una quiniela. Una quiniela. Con los datos que se manejan, que ahora mismo la verdad es que no son muchos, no hay muchas encuestas, apenas una, pero como hemos planteado un poco el panorama, ¿cómo va a ser el Ayuntamiento de Granada? ¿O podría ser el 29 de mayo? Pues yo voy a empezar yo voy a hacer la quiniela, pero no voy a poner... Si lo pregúntalo al principio. No lo voy a poner el mote, pero voy a hacer una quiniela. 14, 11, 1, 1 y 1. ¿14 quién? He dicho que no he puesto el mote. 14, bueno. No, son 28, te sobra uno. Pues 14, 11, 1 y 1. El 14 no lo quito. Pues yo digo PSOE 12, PP 11... A la izquierda del PSOE 2, me da igual cómo se lo reparta, y Vox 2. O sea, 14 a 13. Sobra uno. No, 14 y 13, 27. Sabemos hacer cuentas. Yo sí estas cuentas sí me las sé. Yo digo 11 PP, 10 PSOE, 3 de izquierda. ¿Cuánto llevo? 24, 2 Vox y 1 Juntos por Granada.
O sea, tú que quieras que Juntos por Granada tenga la... No, yo no soy... Yo sí, no soy sale 13 y 1. Pues yo también quiero que entre, mi amigo César tiene que entrar, porque le va a dar eso buena. Para ser teniente alcalde o para apoyar desde fuera. O y además, como dicen por ahí, como tiene su olivo, no necesita vivir de esto, por lo tanto va a hacer una buena gestión, ¿no? Yo no sé si me atrevo a afinar tanto para dar cifras, porque hay mucha incertidumbre ahí, lo que puede pasar a la izquierda, pero yo sí creo que puede haber una mayoría de progreso. No sé exactamente con qué cifra, pero creo que puede haber sorpresa y que puede haber una mayoría de progreso en Granada como en otros muchos sitios. Bueno, pues entonces ahí lo dejamos. Nos veremos el día 29 a ver si nos ha tocado la quiniela. ¿Ha apuntado la quiniela? He apuntado, bueno, menos Jesús, que no se ha pringado, digamos. No se ha pringado numéricamente. Pero el resto sí. Nos veremos el día 29. Si nos ha tocado, pues nos vamos de vacaciones y nos tomamos unas cositas fresquitas. Muchas gracias a los cuatro. Insisto, comienza hoy la campaña, quedan 15 días. Ya les digo que muy intensos para todo el mundo, para quienes lo contamos, para quienes lo viven, para quienes están en casa, porque lo informativo y los medios de comunicación nos vamos a centrar muchísimo, lógicamente, en este tema. Y bueno, y veremos a ver qué pasa y veremos a ver quién nos gobierna a partir del 29 de mayo. Muchas gracias y buenas noches.